ven, Padre de los pobres, vengador de las gracias, ven, hombre de los corazones, consolador buenísimo, dulce huésped del alma, dulce rey. Llevo más íntimo de los corazones de tus fieles. Sin tu ayuda, nada hay en el hombre, nada que sea inocente. Y ven, Espíritu Santo, que envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, vengador de las gracias, ven, hombre de los corazones, lava lo que está manchado, riega lo que es árido, cura lo que está enfermo, confega lo que es rígido, calienta lo que es frío, dirige lo que está extraviado. Y ven, Espíritu Santo, que envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, vengador de las gracias. Ven, hombre de los corazones. Concede tus fieles que en ti confían tus 7 sagrados dones. Dales el mérito de la virtud, dales el cuerpo de la salvación, dales el eterno gozo. Espíritu Santo, que envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, vengador de las gracias. Ven, hombre de los corazones. Ven, Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, vengador de las gracias. Ven, hombre de los corazones. Ven, Espíritu desde el cielo un rayo de tu luz. Padre de los pobres, vengador de las gracias, ven, hombre de los corazones. Buenas tardes, tengan todos ustedes, santitos y santitas. Una vez más nos vamos a congregar ahora en algo diferente. Vamos a volver a nuestros momentos de curso, a nuestros momentos de entre hermanos. Para algunos que tal vez hoy es la primera vez que nos van a sintonizar en vivo, pues aquí es donde nosotros realizamos algunos cursos, ya sea de ángeles o espiritualidad. Esta es su casa de San Rafael de Heredia. Pues un día como hoy, miércoles, a las 2 de la tarde, teníamos un curso de espiritualidad y precisamente lo hacemos acá en esta casa, que bueno, pronto volveremos a experimentar estos lindos momentos de encontrarnos como hermanos, como compañeros. También tenemos cursos los martes a las 2 de la tarde en Curriabat, a las 6:30 de la tarde en Sabana Norte. Los miércoles nos toca aquí en la casa a las 2 de la tarde y a las 6:30 curso de ángeles.
Los jueves nos corresponde en Santo Domingo y también aquí en la casa a las 6:30. Y los viernes por medio nos corresponde a las 4 de la tarde un curso de espiritualidad. Espiritualidad es un curso muy interesante porque no hablamos de religiones, hablamos de algo que nos ayude a que nuestro espíritu crezca con mucho fundamento, con cosas serias. Siempre nos basamos en la palabra, la Biblia, que a pesar de que también aprendemos en el curso de que hay muchas cosas manipuladas, pues es la que utilizamos como un manual para nosotros. Y este año 2020 iniciamos el curso de espiritualidad con un montón de folletos, libros que nos tenía pues tal vez guardados por ahí, que necesitábamos empezar a estudiar y a descubrir muchas cosas que necesitamos todos descubrir. Antes de iniciar este curso virtual que vamos a hacer hoy, vamos a ponernos en la presencia del Señor, de ese Dios que todos creemos, ese Dios de amor, Dios de misericordia, que en su amor y en su misericordia también nos habla de que necesitamos buscar entendimiento, buscar conocimiento, y es lo que quiero que compartamos en este ratito de esta tarde de miércoles, un poquito de conocimiento. Vamos a prepararnos para congregarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todas las cosas serán creadas y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu podamos gozar de tus consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inicio después de la oración con un texto bíblico que lo vamos a buscar en el Evangelio de Juan, todos en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 25. Juan 21, 25. Dice la palabra: Jesús hizo muchas otras cosas, tantas que, si se escribieran una por una, creo que en todo el mundo no cabrían los libros que podrían escribirse. Palabra del Señor. Hizo muchas cosas que a lo mejor nosotros estamos en este proceso de aprender, a comprender, a descubrir en la espiritualidad. ¿Cuántas cosas más hizo Jesús? Jesús no se quedó en el único Jesús del Evangelio, de los 4 que canónicamente conocemos. Jesús hizo cosas más grandes. No lo estamos inventando hoy nosotros. El Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 25, que fue lo que leímos, el mismo Juan escribe al versículo último de su libro: muchas cosas hizo Jesús, que si se escribieran una por una, faltarían libros. Habría una carencia tal vez de conocimiento, porque tal vez lo hemos limitado a solamente los 4 evangelios de Jesús que están en la Biblia, y las cartas de Pablo, que nos hablan muy bien sobre lo que era Jesús. Pero sí, hoy quisiera iniciar esta pequeña lección que quiero que aprendamos un poquito, y es la lección sobre esos libros. ¿Qué pasa con esos libros? Hoy tengo frente a mí 4 ejemplos de esos libros, muy interesantes porque los hemos descubierto en el transcurso de caminar, pero hay muchos libros todavía. Hoy les presento, tenemos los evangelios apócrifos de Nag Hammadi, descubiertos hace bastantes años. Eso lo vamos a tener que ir descubriendo también en historia. Eso se los agradecemos ahora a Monseñor Higinio Alas Gómez, que junto con Patterson se dieron la tarea de descubrirlos, de traducirlos, y hoy los tenemos entre nosotros. Tenemos también el libro del Evangelio Escenio de Jesús, Jesús el Escenio. Qué interesante es aprender un poquito sobre ese Jesús, que no solamente es el que está en los evangelios, sino es Jesús el Escenio. El Evangelio apócrifo de la creación, que también es escenio. Y también tenemos los evangelios apócrifos, que es una recapitulación sobre todos los evangelios que se han descubierto. Sí quiero contarles algo muy importante entre todo esto que vamos a aprender hoy, y es que no solamente la Biblia posee los libros canónicos, que se llaman canónicos porque son los que los obispos en algún momento de la historia decidieron únicamente cuáles eran los libros que a ellos les parecía o les convenía que estuvieran dentro de esta gran biblioteca conocida como la Biblia. Pero bueno, hoy les presento 4 más, y creo que en el transcurso de la vida vamos a ir aprendiendo nosotros a descubrir otros más evangelios que se llaman apócrifos que significa que no han sido aprobados, no han sido aprobados por una institución,
que eso no deja de ser importante, ser aprobado por el conocimiento que cada uno de nosotros vamos a ir descubriendo. Una de las cosas que también tenemos que aprender con respecto a todo este simposio de libros de conocimiento es que para que algo sea verídico me tiene que dar una realidad histórica, una realidad cultural y una realidad en todo un montón de situaciones para que nosotros entendamos que no es lo que un sínodo o no es lo que un concilio históricamente hablando ha aprobado. Hay un montón de cosas que no necesitan la aprobación siempre y cuando su historia, su descubrimiento y todo lo que nosotros aprendamos a ver verdaderamente tenga una firmeza histórica, una firmeza espiritual y que esa firmeza nos dé a nosotros la estabilidad que andamos buscando. Uno de ellos, que es el más importante, es que vamos a ver sobre Jesús el Esenio y el Evangelio Esenio de la creación. Pero, ¿dónde sale la palabra esenio? Y eso es lo que hoy quiero compartir con ustedes, igual de acuerdo al conocimiento de nuestra maestra espiritual, Lucy Aspra, vamos a descubrir quiénes son los esenios. Los esenios no nos los van a hablar en las iglesias, indudablemente. Los esenios son históricos. Los esenios eran una comunidad que ahora lo vamos a ir descubriendo con la literatura, pero es una comunidad que nos va a hablar a nosotros de quién era verdaderamente ese grupo, qué era lo que hacía y por qué existía ese grupo. Los libros, pero más importante aún, que tienen que ver estos grupos con Jesús. Algo tiene que ver con Jesús. La enseñanza que ha llegado al mundo, transmitida en forma más pura por medio de ellos, los esenios. Los esenios formaron una misteriosa hermandad que vivió, según el historiador Plinio, durante miles de años, localizándose de 2 siglos antes de Cristo, después de Cristo, en el Mar Muerto, en el lago de Mariotis, en Egipto, como los curadores o Leo Asa, que significa sanador. Ya tenemos aquí el inicio de una comprensión importante de cómo nace esta comunidad. Bueno, no la inventamos ayer y no existe hace 10 años, existe, se llama milenaria porque ya tiene demasiados años. Hay una cosa importante que debido al extraordinario conocimiento de las condiciones del clima, del suelo y los cultivos, lograban con poco esfuerzo una gran variedad de sembradíos, entre frutas, legumbres, porque las zonas que ellos buscaban eran desérticas. Sus bienes eran comunes, vivían en lugares alejados de las grandes ciudades y carecían de sirvientes y esclavos. Eso de que todo lo compartían, qué interesante porque nos acordamos de aquel pasaje de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, del 32 al 35, que lo vimos en la misa de resurrección. ¿Qué nos decía ese capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles? ¿Cómo vivían las primeras comunidades cristianas? Y aunque las primeras comunidades cristianas vinieron después de Cristo, indudablemente, ya los esenios tenían un concepto de convivencia, un concepto de vida que eran los que hasta el día que vamos a ir conociéndolos a ellos, pues practicaban lo que no solamente Jesús nos mandaba a practicar, ¿verdad? La convivencia, la fraternidad, el compartir, sino que vamos a descubrir que Lucas, cuando escribe Hechos de los Apóstoles, también nos habla en ese capítulo 4 cómo vivían las primeras comunidades. No había necesitados entre ellos, todo lo compartían, todo era en común, no había ningún problema de pobreza ni en ningún otro estilo, porque entre ellos no había necesitados. Esta primera expresión de fraternidad la vamos a descubrir en este grupo de los esenios. También hay algo muy importante que vamos a hablar con ellos. Ellos nunca se desviaban de la ley, porque faltara la ley divina o faltara a la ley establecida, consideraban que todas las necesidades también eran parte de un todo. La ley para ellos era muy importante y se regían de acuerdo a la ley, no a la ley fundamentalista de un estado, de una nación, sino a la ley de la naturaleza, la ley que viene de parte de Dios. Nosotros tenemos muchas leyes. En Costa Rica, por ejemplo, hay ley de tránsito, está la ley que nos dicen los abogados que no podemos infringir una ley, está el momento que queremos defendernos por algo o por alguien, entonces lo primero que buscamos es un abogado para que nos hable de la ley. ¿Qué sucede con eso? Entonces, la ley
es lo que ellos no en ningún momento violentaban, o a lo mejor en ningún momento ellos querían irse del concepto de la ley. Hay algo importante también que venía para ellos, y era que la ley era práctica. ¿Por qué práctica? Era práctica porque en ningún momento ellos querían desviarse de aquel pensamiento o conocimiento que los llevara a la verdadera ley. ¿Cuál es la verdadera ley, santitos y santitas? La ley que viene de parte de Dios. Y si ahora nos hacemos en un momento rápido cristianos, ¿cuál fue la ley que viene de parte de Dios? Y una ley que viene de parte de Dios fundamentada en Jesucristo. Esa ley fundamentada en Jesucristo es la ley que nosotros tenemos que ir aprendiendo. Jesús nos dejó solo una ley, y una ley que por Moisés allá en el Sinaí. De los mandamientos, teníamos que cumplir mandamientos, pero Jesús tiene mandamientos, pero yo les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo les amo, y amar a Dios sobre todas las cosas. Esa es una ley, es un mandamiento, es una regla, es una norma, como queramos llamarlo, pero es una ley. Una ley muy importante porque ellos venían a darle fundamento a la ley. Jesús no vino a abolir la ley, ni vino a hacer cambios de la ley del Antiguo Testamento, al contrario, vino a darle firmeza. Y esa firmeza de Jesús es la que hoy conocemos en tantos escritos que vamos a ir aprendiendo, donde no dice que dejemos de obedecer o respetar aquella ley, nos dice que esa ley existe, pero Él viene ahora a nosotros a darle fundamento a la ley que cada uno de nosotros va conociendo, va entendiendo y va de una u otra manera aprendiendo. Hay algo importante que de hecho sus enseñanzas preservaban hasta hoy y explicaban esta ley y dan los métodos para seguirla. Leían y estudiaban continuamente y se les dice que heredaron los conocimientos de la astronomía caldea y persa y las artes de curar las trajeron desde Egipto. Al llamarse curadores o sanadores, hay algo muy lindo que vamos a aprender de los esenios. Los esenios como compartían con la naturaleza, que lo vamos a ver próximamente, todas las sanaciones o ese sanador que significaba, recuerden, Asa, viene a darnos algo importante. ¿Qué es lo importante? ¿Recuerdan ustedes cuando las abuelitas nuestras y aún algunas mamás actualmente nos dolía el estómago, nos daban manzanilla, nos daba calentura, nos daban borraja, padecíamos de algo en la piel, nos apoyaban de un montón de sábila o cosas así que las abuelitas sabían? Las abuelitas eran sabias, eran sanadoras, eran esenias. ¿Qué sucede ahora? Ahora hemos dejado la naturaleza, ahora, tiempo atrás, hemos dejado la naturaleza y todo lo que se consume son químicos. Y bueno, sí, la medicina química pues ayuda de alguna u otra forma. La tradicional, natural, o la que nosotros vamos a ir conociendo, pues nos ha ayudado por muchos años y han sido, como lo volvemos a repetir, milenarias. ¿Qué es lo que pasa con esto? Simple y sencillamente vamos a ir aprendiendo cómo se sanaban o cómo nos enseñaban a sanar los esenios. Ok, vamos a hacer algo, un toquecito interesante porque parece que la lluvia que nos agarró nos quitó un poquitito el audio. Bien, mientras Isaí está con su trabajillo técnico ahí, seguimos buscando el asunto de la sanación, que también tiene algo importante que a veces nosotros nos cuesta practicar. Tenía una sabiduría extraordinaria en cuanto al uso de las plantas y las hierbas y en general conocían profundamente todas las ciencias. Todos los días se levantaban al alba, se bañaban con agua fría, se vestían de blanco antes de la salida del sol. O sea que su espiritualidad, que no era religiosa, su espiritualidad es importante, que vean ustedes qué tan conectados a las cosas espirituales estaban. Ahora sí, tenemos la tecnología de Isaí. En resumen, por si no se escuchó anteriormente, tenemos que ir rescatando, todo este conocimiento que nosotros tenemos, que no fue inventado, que no lo trajimos ayer, es un conocimiento que existe 2 siglos y un siglo después.
ya vamos a aclarar algo importante porque no quedó 2 siglos después de Cristo, se siguió en este concepto importante. Decíamos que viene de su nombre, Senio, deriva del hebreo asa, que significa sanador. Entonces estábamos comentando cómo nuestras abuelitas, ¿verdad? En nuestros tiempos, cuando nos criábamos, nos sanaban por medio de la naturaleza, por medio de plantas. Nos dolía el estómago, nos daban manzanilla, calentura, nos daban borraja, nos heríamos o teníamos una herida y nos untaban un montón de sábila. Todas estas cosas que nosotros entendemos de nuestros abuelitos, pues es eso, ser sanador por medio de la naturaleza, que era lo que teníamos ahora. Tenían los esenios una sabiduría extraordinaria en cuanto al uso de las plantas, las hierbas y en general conocían profundamente todas las ciencias. Todos los días se levantaban al alba y se bañaban con agua fría y se vestían de blanco para meditar y comulgar con los ángeles antes de la salida del sol. Ahí me quedé antes del micrófono. ¿Qué sucede con esta comunión con los ángeles? ¿Qué sucede con esta espiritualidad? Bueno, santitos y santitas, ¿hasta qué punto nosotros estamos en comunión con? Primera comunión que tenemos que tener nosotros, primero con nuestro Padre, llámese como lo queramos llamar, Dios, Padre, Abba, unos le llaman Alá, otros le llaman el innombrable, un montón de nombres que le ponemos a Dios, Elohim, etc. No importa el nombre que usted le dé a Dios, o no importa qué es el concepto que usted tenga de Dios. ¿Qué es lo importante en esta búsqueda de cosas espirituales? Mi relación con Dios. ¿Cómo estoy yo con Dios? ¿Cómo va esa relación con Dios? Importante también, tenían un momento dedicado a Dios. Ese momento dedicado a Dios, ellos se levantaban al alba, se bañaban con agua fría. Bueno, los admiro, no lo comparto, pero los admiro. Pero tenían una relación con Dios. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Porque aquí vamos a aprender un tema importante, que en la espiritualidad, o en la búsqueda de la espiritualidad, no necesitamos estar metidos en una iglesia, ni pegándonos en el pecho, ni haciendo un montón de actos simbólicamente buenos, porque hasta cierto punto son buenos, pero tenemos que aprender que lo más importante que nosotros tenemos que ir en un proceso de descubrimiento es mi relación con Dios. ¿Cómo está mi relación con Dios? Su relación con Dios para los esenios era muy interesante. Madrugaban, se bañaban con agua fría y estaban en comunión con los ángeles, pero ese concepto bonito que ellos tenían era ese signo importante de su relación con Dios. Así que el punto número 1 para empezar este descubrimiento que todos vamos a hacer es cómo está mi relación con Dios. Lo otro importante era que también al comulgar con los ángeles estaban junto con ellos antes de la salida del sol. Porque también, como buenos naturalistas, conocedores de las ciencias, ellos también veían a los ángeles como aquellos que vemos nosotros, servidores de Dios, pero nunca están ni antes ni son más importantes que Dios. Aquí vamos a hacer un paréntesis para entender algo importante. Los ángeles no actúan por cuenta propia, actúan de acuerdo a la voluntad de Dios. A veces tenemos un mal concepto de que la gente dice, es que le pedí a San Rafael por una sanidad. No hay que pedirle a San Rafael por una sanidad. Hay que pedirle primero a Dios que permita que Arcángel Rafael realice una sanidad física, mental, espiritual, como queramos, pero primero le tenemos que pedir. No actúan por cuenta propia, y si actuaran por cuenta propia, no estarían haciendo la voluntad de Dios, estarían haciendo su propia voluntad. Y yo considero que una de las cosas por las cuales los ángeles tienen que estar en comunión plena con Dios es por eso mismo, porque no tienen una relación sólida, o sea, no pueden hacer lo que quieran, tienen que hacer siempre la voluntad de Dios. El concepto importante de la voluntad de Dios implica que cada uno de nosotros, ustedes y yo, cada vez que nosotros queramos tener alguna situación espiritual en nuestra vida, bueno, lo primero que tenemos que tener para empezar el camino de la espiritualidad es una relación con Dios. Yo no puedo pretender tener una relación con Dios si estoy alejado de los conceptos verdaderos que hay de Dios. Y aunque suene muy interesante o que suene muy fuerte, pues la mejor forma de que yo tenga una relación con Dios, ¿cómo empieza? Bueno, empieza en el conocimiento que yo quiera obtener de parte de Dios, porque Dios nos da la libertad a nosotros de hasta escoger esa evolución que nosotros queremos espiritual, porque hay personas, hombres y mujeres, jóvenes y adultos,
que ahorita en esta época, en este tiempo, están buscando tanto de Dios, porque en un momento su espíritu los ha motivado a tener esa relación personal con Dios. Y hasta que verdaderamente no descubramos que verdaderamente todos nosotros somos espíritu y que tenemos que volver a la esencia que es Dios, que por consiguiente sigue siendo espíritu, entonces es donde nosotros vamos a ir aprendiendo que vale la pena esta relación con Dios. Una vez que yo descubra que mi espíritu va a volver a tener comunión con el espíritu, que es la esencia, o sea, que es Dios, entonces ahí es donde yo empiezo a darme cuenta la necesidad que todo ser humano tiene de buscar a Dios. Vuelvo de nuevo, independientemente y respetuosamente del concepto que tengamos de Dios. Nadie nos puede imponer a nosotros una creencia, nadie nos puede imponer a nosotros una fe, nadie nos puede imponer a nosotros que creamos en algo. Es mi espíritu que me motiva a estar en comunión con el Espíritu de Dios, para que yo en esa comunión que he querido hacer con el Espíritu de Dios empiece a vivir mi vida de acuerdo al plan y orden divino de Dios. Eso es lo que queremos nosotros, pues, en estos grupos que para gloria de nuestro Padre Celestial hemos podido lograr, pero en estos grupos donde verdaderamente nuestro concepto importante no es la religiosidad, no es hablar de una iglesia o una religión, no, es hablar de mi relación con Dios, el concepto que yo tengo con Dios, o el concepto que tengo de Dios, pero que quiero ir descubriendo por medio de estos tal vez momentos o tiempos espirituales o momentos que ustedes y yo nos damos para ir descubriendo cuál es esa verdadera relación con Dios. Una de las cosas que hicieron también los esenios fue el hábito de la oración cotidiana, trabajaban con entusiasmo, compartían sus alimentos en silencio y por su gran respeto por las cosas vivientes no comían carne. Tampoco tomaban bebidas fermentadas, llevaban una vida muy contemplativa y por las noches comulgaban nuevamente con los ángeles, porque para ellos también la comunión con los ángeles, la comunión con Dios era muy importante. Eran los primeros que nos enseñan a nosotros la búsqueda de las cosas espirituales, que no es lo mismo de las cosas religiosas. Una de las cosas que por el respeto que le tenían a la creación, pues no comían carne. Hoy muchas personas religiosos, personales, de salud, no comen carne. Pero sí tenemos que acordarnos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, versículo 13, cuando Pedro estaba en una situación, pues estaba pasando una situación grande, en uno de los conceptos de Pedro habla de que dejó de comer carne porque quería seguir el concepto que tenían los judíos. Y en capítulo 10, versículo 13 al 15, el mismo Padre, el mismo Jesús le habla y le dice: Pedro, come todo lo que Dios ha creado. O sea, respetando a los que no comen carne, hay un concepto importante de la palabra en Hechos de los Apóstoles que nos habla de comer todo lo que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que aprender? Muchas veces, santitos y santitas, por algún pensamiento, alguna situación, vuelvo a repetir, muy respetable, a veces nosotros satanizamos las cosas. Que no se come cerdo por X y Y razón. Bueno, y si usted no come cerdo es asunto suyo, pero perderse de los chicharroncitos y perderse de una posta de cerdo con frijoles blancos es delicioso, pero respetamos quien no lo haga. Es que yo no como pollo por X o Y razón. Bueno, yo me lo como hasta vivo. Gracias a Dios se llevaron de mi casa porque si no me los hubiera volado con todo y plumas. Pero ¿qué es lo que sucede? Vamos a ir aprendiendo, santitos y santitas. Esa era la forma de vida de los esenios. Muchos de nosotros, ustedes y yo, tenemos una forma de vida, alimentarnos, unos sanamente, otros de otra manera. Pero bueno, lo importante es el respeto. ¿Qué es lo que ha sucedido con esta falta de respeto? Lo que a veces nosotros nos vamos a muchas, tal vez, extremos, somos muy extremistas. Bueno, ya existe la comida vegana, ya existe la comida para los estos, para los otros. ¡Qué bien! Empecemos a descubrir todo lo que la sociedad ya nos ofrece y lo que también la evolución social, gastronómica también nos ofrece. Pero tratemos tal vez, en la medida de lo posible, de no juzgar a las otras personas porque tal vez comen diferente a mí o porque no se acoplan a como yo como. Muchas veces nos han enseñado a nosotros que una de las cosas que tenemos que aprender es el respeto. Y cuando aprendemos a respetar, si usted no come carne, pues llevará su loncherita al lugar donde usted se encuentra. Pero qué triste es cuando
A veces nos pasa a todos, y yo soy el primero en dar testimonio de eso. Uno va a un lugar y a veces hay un delicioso arroz con pollo, que es lo típico en Costa Rica para una fiesta o una reunión. Entonces uno oye personas comentando que dicen, yo no como carne, entonces no como arroz con pollo. Y si no come arroz con pollo, sorry con zorritos, decimos aquí, ¿verdad? Porque no podemos cambiar toda una temática, a veces hasta tradición, porque una persona no comparte con nosotros su comida. Vuelvo de nuevo, respetable, vuelvo de nuevo. Si yo voy a alguna actividad y siento que no voy a comer algo de lo que esa actividad me va a dar, pues yo me llevo mi loncherita o me llevo mis cosas. Pues me ha gustado mucho, que para mí es una enseñanza muy bonita. A veces nos conocemos tanto en los grupos que compartimos, sea de ángeles o espiritualidad, que ya hasta las personas donde visitamos ya saben que fulanita no come y hacen algo delicioso y todos comemos. Bueno, eso se llama fraternidad, eso se llama unidad, eso se llama respeto. Pero el respeto empieza desde el momento en que nosotros expresamos que hay algo por lo cual nosotros pues, no comulgamos. Hay gente que no es mafalda, no le gusta, que son como mafalda, ¿verdad? No le gustan las sopas. Pero, ¿qué es lo más vacilón en este asunto? Cuando esa persona llega a nuestra casa, pues si sabemos que no le gustan las sopas, ¿qué es lo más lógico? Pues no le vamos a ofrecer sopa para que no se sienta mal y que todos podamos comer. ¿Qué es la única diferencia? Que tal vez no caigamos en los asuntos muy humanos, en caer mal. Muchas veces hay gente que cae mal. Yo les contaba una vez y se los comparto hoy a ustedes por este medio, y ojalá que esa persona nos esté viendo para que nos dé testimonio de que así fue. Encontramos a una señora una vez, vino a un grupo de ángeles, y la señora, no me acuerdo qué era la situación que tenía, y entonces las primeras semanas los grupos a veces traían cositas para compartir y toda la cosa. Indudablemente nosotros los ticos somos muy dados de comer a cada hora, en las noches especialmente. Entonces terminaba el curso de las 6 de la tarde como a las 8 de la noche, y full arrocito y carnitas, y todos los días habían carnitas, había gente que me alcahueteaba, entonces me traía pollito y el pollo en todas sus presentaciones. Entonces estaba de ahí donde está la silla final, daba la vuelta así como una vuelta triunfal, y hacía cara así como de que y se sentaba y decía, es que yo no como nada de eso. Las primeras 3 veces se la perdonamos, pero la cuarta vez le dijimos, vamos a hacer 2 cosas: o termina el curso respetando lo que los demás traen, o termina el curso y se va, para evitar esos comentarios, porque eran muy feos. Y aparte de eso, una persona muy linda le dijo, bueno, si usted no come y quiere compartir, pues traiga sus cositas, a lo que su salud dependa, y pues no va a haber ningún problema. ¿Qué fue lo que nos pasó, santitos y santitas? Vaciloncísimo. Terminamos siempre con una graduación, con una cena y todo, y se hartó toda la carne habida y por haber. Trajeron chicharrón, trajeron carnes rojas, trajeron carnes blancas, hubo pescado hasta decir basta, hubo pollito indudablemente, y de todo comió. Entonces, ¿qué aprendimos? Que a veces somos tan raros nosotros, ¿verdad? A veces queremos ser como piedra en el zapato de muchas personas, y eso no está bien, eso no está bien. No está bien primero, está como el micrófono, no está bien. Está bien primero porque tenemos que respetar a las demás personas, tenemos que respetar hasta las personas que nos ofrecen su casa, su hogar, la invitación a un café. Hay gente que nos ha dicho, es que soy intolerante a X situación. Bueno, si es intolerante, respetamos por la salud, pero también no consumimos lo que sabemos que somos tolerantes. Yo creo que eso es parte del respeto, es parte de lo que hoy vamos a ir hablando con respecto a la vida de los esenios, que es lo que hoy quisiera que no nos fuéramos de ese tema. Pero especialmente esto se tomó para recordar, todo lo compartían, todo lo tenían entre sí, madrugaban para estar en comunión con los ángeles. Este es su desayuno, me imagino que cuando estaban en las montañas, no sé cómo sería el desayuno de ellos, pero si fueran ticos se hubieran levantado a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, oran con los ángeles, a las 4 desayunan café, pinto, su huevito. Si estuvieran en tiempos de diciembre, ¿por qué esperar diciembre su tamalito? Pero todo lo compartían, entonces es una gran ventaja. Tenían una gran calidad de vida. Se dice que los esenios vivían más de 120 años. Esa hermandad esenia, de esa hermandad salían grandes maestros, la esperanza celestial, para enseñar la bondad divina y cómo ir hacia ella. Entre ellos se habla de que los que más estuvieron cerca de los esenios fue
Moisés, Elías, Juan el Bautista y Jesús. Y de acuerdo se dice que también fueron esenios algunos seguidores de Cristo. Una de las cosas que tenían los esenios, que vamos a ir aprendiendo también con respecto a esta lección, es que eran muy elitistas. Para pertenecer a los esenios había que tener un rango, una élite, alguna situación así. Entonces, vean ustedes las personas que ellos describen que estaban como ellos. El Zoroastro, ¿verdad? El fundador, llamémoslo así, ¿verdad? El profeta del zoroastrismo, el mazdeísmo, Buda, Moisés, Elías, Juan el Bautista y Jesús. Juan el Bautista, el hijo de Zacarías, era sumo sacerdote en el tiempo del nacimiento de Juan el Bautista, y su madre Isabel, pues junto a lo que vamos a aprender también de María, la madre de Jesús, solo que en el tiempo de Jesús y hasta el día que escribieron la Biblia, pues se habla del rango o de la casa de los hombres, digamos, de la casa fundamental, de la estirpe que tenían cada uno de ellos. Y bueno, entonces cuando hablamos de Jesús, se dice que Jesús era de la estirpe de David porque venía por medio de José. Sí, muy interesante la estirpe de David, pero también las mujeres tenían estirpe, también las mujeres pertenecían, sus familias pertenecían a alguna estirpe. Y tanto María como Isabel, la madre de Juan el Bautista, ambas eran de la tribu de Aarón, una estirpe muy importante también. Habían 12 tribus, de las cuales María e Isabel era de la estirpe, de la tribu de Aarón. Quiere decir que sí tenían abolengo, como llamaríamos nosotros hoy. Por eso es que se habla de que Juan el Bautista y Jesús, aparte de su posición profética, como los conocemos nosotros como cristianos, también tenían su abolengo, su estirpe, y por eso pertenecían a este grupo de los esenios. Ahora bien, cuando Eusebio nos escribe que unos seguidores de Jesús también eran parte de ellos, porque para pertenecer a ellos tenían que tener estirpe o abolengo. Los primeros 4 eran pescadores, luego conocimos a 2 que eran cobradores de impuestos, y así vamos a ir conociendo a los que encontraban el camino, como el caso de Natanael, que lo vimos también hace poco en el Evangelio. Se iban sumando a ser parte de esos discípulos seguidores de Jesús. ¿Qué es lo único que vamos a ir diferenciando con respecto al concepto? Bueno, que para ser esenio tenía que yo tener alguna posición. Entonces, después de Jesús, una persona preparada que podía estar siendo parte de los esenios, pues vamos a encontrarnos a María Magdalena, que aunque fuera mujer no quiere decir que no sea parte de los esenios, porque María e Isabel eran de la estirpe de Aarón. María Magdalena tenía su estirpe y por eso era parte de este grupo tan importante, porque las mujeres no las podemos hacer a un lado, santitos y santitas, también eran parte del plan divino de Dios cerca de Jesús. Lo que pasa es que como empecé este taller, la iglesia fue la que hizo el fundamentalismo de la Biblia que hoy conocemos. Hay cosas que se pudieron haber perdido o cosas que se tomaron la decisión de no tenerlas ahí puestas, pero en fin, lo más importante es que vamos a ir reconociendo parte de esa historia. Después de Jesús tenemos a José de Arimatea, José de Sirene y el mismo Nicodemo, que eran personas de abolengo, gente muy importante, que también se dice de este grupo de los esenios, porque su posición social, política, lo que sea, hacía que fueran diferentes. Pero de los seguidores de Jesús, ¿de quién estamos viendo? Bueno, tenemos a Lucas, escribe el Evangelio que conocemos, el Evangelio de Lucas, y también escribe Hechos de los Apóstoles. Era una persona muy sabia, un profesional, también podía tener ese abolengo que necesitaba para ser parte de los esenios. Y después conocemos a Saulo, aquel hombre de Tarso que se encargaba de perseguir a los cristianos. Luego de su conversión en Damasco, empieza a trabajar con los cristianos, a ser el mejor predicador de Cristo sin conocerlo, que fue lo más importante, pero tenía abolengo, tenía posición y tenía algo importante, diferente a todo lo que tenían los demás seguidores. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, digamos de élite, elitista, después de Jesús podemos tener a estas 4 o 5 personas que sí pudieron ser parte de este grupo selecto de los esenios y que pudieron haber llevado a este grupo importante donde se formó Jesús a hacer lo que hoy conocemos.
Hay veces nos preguntan a nosotros, pero eso está en la historia, no lo estamos inventando. Bueno, Jesús se forma como todo niño allá en Jerusalén, en una escuela de filosofía que era la escuela de Gamaliel. Por eso la escuela de Gamaliel era muy importante, porque era donde todo niño tenía que ir, ¿cómo decir aquí la escuela o el colegio? Tenían que ir a formarse. Luego vemos la vida de Jesús a los 12 años, en el Evangelio de Lucas, precisamente en el capítulo 2, cuando vemos a ese Jesús que deja a sus padres, se va para aquellas fiestas, se pierde y lo encuentran en el templo. Pero desde ese momento de Jesús en el templo a los 12 años lo volvemos a ver de nuevo en el Evangelio de Lucas, ya un Jesús grande de unos 30 años que llega a la sinagoga y lee aquel pasaje de Isaías. Qué importante es qué pasó con Jesús desde los 12 hasta los 30 años. Hipotéticamente hablando, nos han enseñado que durante esos tiempos de los 12 a los 30 años, bueno, tenía Jesús que formarse como cualquier joven de su edad, de su época, y etcétera. Su cultura, su conocimiento, su idioma, su historia, etcétera. Ahí está la escuela de Gamaliel, y entramos nosotros ahora por esta parte a saber que hay un Jesús joven que entonces se va a formar con los esenios, que está con ellos, que aprende sobre la vida de los esenios. Y hoy tenemos a un Jesús muy interesante, porque cuando Jesús se hace presente entre nosotros, número 1, vestía como los esenios, vestían de blanco. Número 2, se apartaba a orar a la montaña, donde él estuviera más en comunión con su Padre. Siempre se lee en el Evangelio que iba a orar en la madrugada, iba a orar al alba, iba a orar, o sea, seguía el concepto esenio, y cómo él pudo haberlo aprendido durante estos años de los 12 a los 30. Luego más adelante tenemos a un Jesús que también se convierte en esenio cuando es sanador. Un Jesús sanador, un Jesús que agradece, un Jesús que está en comunión con su Padre y con los ángeles. No vemos en ningún texto bíblico donde diga que Jesús simplemente es un milagro y se dio alusión del mismo, no, santitos y santitas, al contrario. Tenemos a un Jesús que en la multiplicación de los panes, los 5 peces, los 2 panes, Los 5 panes. Y dice que en este momento tan importante de los 5 panes y 2 peces, a dar lo primero, gracias. Tomó esos panes, tomó esos peces, agradeció al Padre y vino la bendición más grande, que fue la multiplicación de los peces y los panes. Qué importante, agradeció. Estos vivían en continuo agradecimiento los esenios. Vestían de blanco, sanaban, estaban en comunión con su Padre. Entonces no nos deja tal vez esa gran duda, que verdaderamente sería esenio. Pues qué bien, porque entonces nos vino a dar a nosotros un evangelio importantísimo, de lo cual es el que nosotros hoy tenemos, del cual también nosotros creemos. Es esa comunión con el Padre que era lo que más nos insistía, apartarnos del bullicio, de la sociedad, de las cosas que pasaban, porque santitos y santitas, si vemos al Jesús del Evangelio, vamos a descubrir que no siempre estaba en la ciudad, no siempre estaba metido con la gente, también caminaba, también andaba visitando, también tenía su vida social, un Jesús diferente al Jesús que tenemos puesto en el Evangelio. En un principio toda la información de los esenios se había extraído de los escritos de personas que vivieron cuando aún existían las fraternidades esenias. Filo de Alejandría, Plinio, el naturalista romano, Josefo, el historiador judío, Solanius, entre otros, hablan de esta extraordinaria hermandad de santidad inalterable. Santidad. ¿Qué es lo que irradia a las personas que están en constante comunión con Dios? ¿Qué es lo que irradia a las personas que están en oración, que están buscando lo espiritual? Deberían irradiar siempre santidad inalterable. Hay personas que a veces nosotros vamos conociendo en el transcurso del camino que llevamos en este plano físico, y entonces uno dice, ay, pero qué lindo estar cerca de esa persona, es que no es por lo que habla, es por lo que irradia. Bueno, ¿qué irradia? Irradia es su concepto espiritual, irradia ese espíritu que mora en él, que le ha permitido estar en comunión con su Creador. Eso es lo que irradia. Teníamos muchas personas que hace pocos días precisamente hablábamos del tema. Hablábamos de los papas, y entonces el único papa que ha venido a Costa Rica, Juan Pablo II, en el año 1983,
Hay gente que le decía en esa conversación, es que usted no sabe, dice, pasaba el papamóvil y irradiaba paz, irradiaba aquello, irradiaba emoción, irradiaba. Y entonces mientras yo escuchaba, yo decía, qué interesante. No podemos decir que el Papa era esenio, pero que sabemos si había un conocimiento de los esenios. Lo que sí puedo decir es que entonces era un hombre de fe, un hombre de oración, un hombre de entrega, un hombre que también estaba en comunión con Dios y los ángeles, un hombre que verdaderamente no necesitaba hablar para irradiar esa santidad inalterable, porque la santidad no se altera, la santidad se trae. Cuando usted conoce a alguna persona que no necesariamente tiene que hablar muy bonito, pero le invita a usted a una casa, usted entra y qué bonito, ya estamos hablando de cosas positivas. La persona irradia algo positivo, qué bonito, estamos hablando ya de cosas positivas. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? ¿Cómo está ese concepto universal que tenemos que tener de llevarnos bien unos con otros? Eso que tenemos que irradiar es esa famosa santidad inalterable. Santitos y santitas, cuando ustedes y yo logremos apartarnos un poquitito de las cosas de este mundo, que no significa hacernos los locos por las cosas que pasan, no. Y cuando logremos nosotros apartarnos del materialismo, de las preocupaciones, de las situaciones, de los momentos difíciles, en ese momento vamos a aprender nosotros a que algo muy puro y verdadero estamos viviendo. Esa santidad inalterable que no lo altera preocupaciones, ni miedos, ni situaciones negativas. Hoy que estamos viviendo este momento tan importante por el cual ustedes y yo estamos de este modo, ¿qué significa? Que ya pasamos nosotros este momento de santidad inalterable. No podemos alterar la naturaleza, pero podemos estar en comunión con la naturaleza. Podemos estar bien, no hacer daño, no criticar, no juzgar, no meternos en la vida de los demás, no levantar la voz para hundir a otra persona. Porque cuando usted haga eso, santito y santita, o yo lo he hecho también, ¿qué estamos haciendo? Apartarnos de esa santidad inalterable. Estaríamos alterando la santidad. Y tanto ustedes como yo estamos llamados a ser santos, pero no ser santos en una iglesia, ni en una religión, ni en una denominación. Estamos llamados a ser santos cuando ustedes y yo respetamos la vida, nuestra propia vida y la vida de los demás. Cuando usted y yo respetamos la naturaleza, que fue lo que el Creador puso bajo nuestros pies, de acuerdo al Salmo 8. Cuando empezamos a respetar al ser humano, que a pesar de que no compartamos la vida que ellos llevan o las situaciones que ellos tengan, tenemos que aprender que para alcanzar la santidad inalterable, tengo que aprender a amar a los demás, a estar en comunión con los demás, a estar en comunión con mi Creador, en oración, en meditación, en prácticas positivas. ¿Cómo me doy cuenta que una persona tiene santidad inalterable? Cuando su vida es testimonio, es ejemplo, cuando de su boca solo salen palabras para bendecir, cuando su forma de ser y actuar verdaderamente para nosotros es todo un testimonio de vida. Santitos y santitas, ustedes y yo vamos a ser parte de esta santidad inalterable cuando dejemos atrás ya todas las cosas negativas que de una u otra forma hemos permitido en nuestra vida, y que hagamos un acto en el camino y digamos, no más, porque queremos alcanzar esa santidad inalterable, formada también por grandes iniciados que recibieron sus enseñanzas en el Asia Central. A partir de estos datos y de los manuscritos arameos encontrados en el Vaticano y en la Biblioteca Real de Estrasburgo, en Australia, se pudo conocer la vida cotidiana y las prácticas espirituales de estos místicos. Lo que estamos diciendo no, como diríamos al Otico, no es paja, es conocimiento. Conocimiento que se ha descubierto, que lo han puesto para que nosotros lo estudiemos y especialmente para que vayamos descubriendo tantas cosas que la vida nos tiene. Sin embargo, en el año 1947, cerca de un risco en la costa oriental del Mar Muerto, en un valle llamado Qumran, en Palestina, el joven beduino Mohamed de Lobo, mientras cuidaba unas cabras que formaban parte de un contrabando junto con otros bienes que transportaba desde Transjordania, hoy Jordania, a Palestina, lanzó una piedra hasta una cueva cercana y oyó un ruido hueco, como de algo que se había roto.
Volvió al día siguiente con un amigo y al entrar a la cueva encontraron varias vasijas de barro que contenían unos manuscritos en finas láminas, de lo que parecía cuero o pergamino unidos por una costura. Este hallazgo condujo a una búsqueda que hasta 1956 abarcaba 11 cuevas en las que se han encontrado rollos o fragmentos de rollos de más de 800 documentos distintos. Alrededor de 127 corresponden a los libros del Antiguo Testamento y de algunos libros existentes hasta 19 copias, cada una con letra distinta. Todos los documentos fueron escritos por los esenios entre el año 200 a.C. y el 50 después de Cristo. Están en hebreo la mayor parte. También hay algunos en griego y otros en arameo. Solo en la cueva llamada Qumran 4 se encontraron miles de fragmentos de unos 570 documentos. Entre todos hay algunos considerados apócrifos. Hay comentarios bíblicos, reglas de comportamiento, normas sagradas, himnos, profecías, etc. Importantes, santitos. El descubrimiento de estos rollos del Mar Muerto es considerado uno de los más importantes y se dice que es el más grande tesoro arqueológico relacionado con la Biblia, con el ambiente de Jesús y el nacimiento del cristianismo. ¿Qué es lo que ha pasado hasta el día de hoy, santitos y santitas? Entonces, todo este conocimiento que estamos viendo, estamos descubriendo, pues nos lo han limitado. Nos lo han limitado porque están en estudio, en descubrimiento, en una serie de situaciones, pero nosotros andamos en búsqueda de ese conocimiento que nos va a hacer viva la palabra cuando San Pablo nos dice, la verdad nos hará libres. Y hay muchas verdades que están en estos libros que tenemos que ir descubriendo para que dejemos de estar nosotros solo creyendo en que solo esto que nos dicen es y listo. No pensemos, no juzguemos, no alteremos, sino que todo lo que está hoy es única y exclusivo. No, santitos, aquí nos acaban de decir que hay más de 570 documentos. Qué lindo descubrir esos 570. Yo aquí les tengo solo 2 o 3. Hay los que hace unos años atrás llamó mucho la atención cuando descubrieron el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Judas, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María la Madre. Son evangelios, eran palabras. ¿Cómo me doy cuenta yo que son tan importantes? Bueno, aquí nos lo dice la historia, porque están escritos en hebreo, algunos en griego y unos pocos en arameo, idioma de Jesús. No los inventaron ayer, ni los van a inventar mañana, ya estaban. Pero vean que esperamos hasta 1956, que descubrieron que de todas esas cuevas que había en Qumran, el Mar Muerto, habían ya 11 cuevas descubiertas con un montón de pergaminos, con estas enseñanzas tan importantes. Las huellas de los esenios existen en todas las tradiciones, como el candelabro de los 7 brazos, el saludo de la paz sea contigo, el simbolismo cuyo significado sagrado proviene de las tradiciones de los ríos del Qumran. Naturalmente que manejaban un cierto misterio por razones obvias, pero a partir de estos hallazgos se ha podido enriquecer las enseñanzas de la hermandad esenia, que nuevamente como un bálsamo llega a aliviar la poca esperanza de la humanidad, sumida como nunca antes en la densidad del materialismo. Un materialismo, santitos y santitas, que hoy por hoy nos ha apartado mucho de esta esencia de la búsqueda de mi Dios. Yo soy mi esencia, que es Dios Espíritu, porque Dios y yo somos uno en esencia. Tenemos unas enseñanzas, no sé si hasta esta hora, 40 y tantos minutos ya llevamos, creo, ¿sí? ¿Hay alguna consulta que haya por ahí que haya que descubrir? No sé, Isaí, si tiene algo. No, bueno, seguimos. La esencia de los esenios es muy importante. Esencia, ¿verdad? Esenio. Hablaban de la séptuple paz, y es lo que hoy nosotros necesitamos, precisamente hoy. Hoy, cuando en la mañana estaba planeando qué vamos a hablar, el Espíritu Santo y yo tomamos una decisión importante. Vamos a hablar de la esencia. Y para hablar de la esencia teníamos que entrarle duro a los esenios, porque es una esencia literaria, escrita, formada, ya con argumentos que nos va a decir a nosotros, bueno, de dónde viene esa esencia de Dios. La séptuple paz, 7 formas de darle paz. Dice la palabra en este tiempo de Pascua que estamos viviendo todos, que Jesús, al aparecerse a sus discípulos, lo primero que les dice, no los saluda,
sino les dice: la paz sea con ustedes. La paz. Y tenemos que aprender a que existe para los esenios 7, pero para nosotros quién sabe cuántas necesidades de paz tenemos. Vamos a enumerarlas, cada una de ellas. La número 1, la paz con el cuerpo. Mi cuerpo tiene que estar en paz, en tranquilidad. Por eso cuando meditamos tenemos que hacer varios ejercicios de tranquilidad, de respiración, de quitar de la mente tanta cosa. Porque la primera paz que nosotros tenemos que tener es la paz con el cuerpo. La segunda paz, la paz con la mente, con la loca de la casa. Porque a veces estamos en meditación pensando si dejé la comida lista, si el otro va a llegar temprano, si el otro no trajo aquello, si va a traerme lo que le dije. No, la paz con el cuerpo, la paz con la mente. La mente tiene que estar en unión perfecta con el Padre. La paz con la familia. ¿Cómo estamos con la familia? ¿Cómo está ese núcleo familiar? Más ahora que tenemos que compartir mucho en las casas con nuestra familia. ¿Cómo está la paz en nuestra familia? La paz con la humanidad. Empezando por mi entorno, mis 4 metros cuadrados, mi entorno. ¿Cómo está mi paz con mi entorno, con mis vecinos, con mis allegados, con mis seres estimados, queridos? ¿Cómo está esa paz con ellos? La paz con la cultura. La paz con la cultura también nos dice a nosotros, la paz significa respeto. Respeto a los que piensan diferente a mí, respeto a los que comen diferente a mí, respeto a los que manejan una forma de ser diferente a la mía. Esa es la paz con la cultura. La paz con el reino de la Madre Terrenal. Esa Madre Terrenal que nos da con los sembradíos, el arroz y los frijoles que nos ponemos todos los días, las frutitas para poder hacer nuestros juguitos. Esa paz con la Madre Terrenal que es la que tenemos que aprender nosotros a valorar. Hoy con esta situación vemos cómo la Madre Terrenal está haciendo cosas maravillosas porque se está presentando tal cual es. Ríos limpios, lugares limpios, más frutos, más situaciones que todos necesitamos. La Madre Terrenal está haciendo obras grandes en nosotros. Y la última paz, la paz del reino del Padre Terrenal, el Padre Creador, el Padre que no deja de crear, crea todos los días. Todos los días nos levantamos con vida, con salud. Todos los días nos levantamos con la cobertura del Señor para que este coronavirus no llegue a nosotros, ni a nuestras familias, ni a nuestros seres queridos. Esa paz con el Padre Terrenal, que es el que permite que sigamos adelante, que a pesar de las vicisitudes que estemos pasando, siempre nos va a bendecir. Esa paz con el reino del Padre Terrenal es el que nos permite a nosotros valorar lo que hasta el día de hoy nosotros tenemos. Por medio de su árbol de la vida y sus comuniones, se relaciona con las 14 fuerzas angelicales de los mundos visibles e invisibles. Tenían prácticas diarias para integrar el cuerpo físico a la universalidad del cosmos. Esos rituales tendientes a usar las fuerzas sutiles de la tierra, el sol, el aire, el agua y el fuego, por medio de su unión con los ángeles de estos elementos, eran practicados por los esenios porque sabían que al no integrarse con los seres celestiales se desviaban de la ley y se entorpecía su comunicación con Dios. Importante, santitos, esto. Desviarnos de la ley entorpece nuestra relación con Dios. ¿Y qué es desviarnos de la ley en este momento? Cuando criticamos, cuando señalamos, cuando juzgamos, cuando nos metemos con quien no tenemos que meternos, cuando decimos lo que no tenemos que decir, cuando señalamos lo que no tenemos que señalar, porque ninguno de nosotros somos ni jueces ni dioses. Por eso, qué importante esto que espero que lo mantengan ahí. Todo lo que entorpece la comunión con Dios es cuando nosotros hacemos cosas que no tenemos que hacer. Es cuando decimos cosas que no tenemos que decir. Es cuando pensamos cosas que no tenemos que pensar. Todo lo negativo que venga a mí, a mi mente, y yo lo haga hecho, entorpece mi comunicación con Dios. Lo que podría originarse en enfermedades y todo tipo de limitaciones. Por eso hay que tener mucho cuidado. Muchas cosas se atraen. Cuando usted actúa en positivo, atrae cosas positivas. Pero cuando actuamos en negativo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en nuestra vida? ¿Qué sucede cuando tenemos testimonio de muchas personas? Usted hoy es joven, ha señalado, ha juzgado, ha criticado a una persona. Cuando mañana usted se casa,
Le sale su esposo como aquel que juzgó, su primer hija como aquel que juzgó, y empezamos a darnos cuenta de muchas cosas que a veces la gente lo primero que dice es, ¿pero qué estoy pagando? ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? Nos pasan porque una vez hicimos algo negativo o muchas cosas negativas que entorpecieron mi comunicación con Dios, entorpecieron mi relación con Dios, hicieron algo, porque santitos y santitas, quiero contarles algo muy importante. A veces lo que decimos con nuestra boca, lo que sale de nuestra boca, negativo o positivo, hace un pacto con el cosmos, con el universo, y el cosmos y el universo me va a devolver a mí todo lo que por aquí salió. Por eso tengamos mucho cuidado cuando abrimos la boca para señalar o juzgar. Hoy mucha gente que ha señalado y ha juzgado ha tenido que quedar calladita, mejor calladita, como dirían aquí en Costa Rica, calladitos, más bonitos. Conocían el poder del pensamiento y cómo las emanaciones derivadas de esta facultad aleja o acerca a los ángeles. Ojo, el pensamiento instiga el sentimiento y la acción, por lo que los esenios le daban mucho sentimiento y la acción. Tenemos que pensar en positivo, sentir en positivo y actuar en. A partir de esta lección de hoy, santitos y santitas que nos ven, quiero decirles que a partir de hoy ya no tenemos justificación para llegarle a decir a Dios, Señor, yo no sabía, es que yo no pensé cuando lo dije, es que yo no sentí eso, es que lo que hice, yo sabía que lo hizo, lo pensó y lo sintió. Ya no hay argumentos para justificar las cosas que nosotros hacemos. Todo nuestro ser es energía y todo lo que sale de aquí o sale del pensamiento es energía. Si esa energía es positiva, la vamos a recibir positiva, pero si esa energía es negativa, pues vamos a recoger todo lo negativo. Por eso la diferencia entre karma negativo y dharma positivo. Es una lección muy importante que vamos a tener. Siempre vamos a ver algo importante. Todo pensamiento, sentimiento y acción que usted quiere darle, ojalá sea en positivo. De acuerdo a sus enseñanzas, también la suma de todos los pensamientos de la humanidad forman el océano cósmico de pensamiento. Y esto debe ser que la humanidad construya un pensamiento noble y elevado para vivir en armonía con la ley y remediar cualquier desarmonía que haya creado en el pasado. Despertaban su conciencia superior mediante el estudio de las grandes obras maestras de la ciencia, la literatura y el arte, pero especialmente las enseñanzas espirituales contenidas en las doctrinas místicas de todas las culturas. Hoy hablaríamos de todas las religiones, que no significa iglesias, de todas las religiones. Tanto bien tienen los cristianos, tanto bien tienen los musulmanes, tanto bien tienen los judíos, tanto bien tienen los budistas, tanto bien tienen los de Apu, ¿cómo se llaman los de Apu? Los hinduistas, que llegamos al punto de darnos cuenta que toda religión que está en este mundo tiene algo positivo. Las iglesias no, las religiones tienen algo positivo. Hay algo importante también. En este libro de Jesús el Esenio, que está aquí, lo ven muy bonito, Jesús el Esenio nos habla de esa ley que tenemos que cumplir, esa ley que tenemos que ir nosotros empezando a desarrollar. Y después de Jesús el Esenio vamos al Evangelio Esenio de la Creación, donde nos habla de la importancia que tiene la ley cósmica, la ley universal, la ley del cosmos, que significa todas esas tres palabras, la ley de Dios. La ley de Dios ya no escrita en un libro, sino la ley de Dios escrita en la naturaleza. El respeto a la naturaleza, el respeto al ser humano, el respeto a los animales, el respeto a las plantas, el respeto a todo lo creado. Todo tiene una ley. La ley es tan importante para los esenios que santitos y santitas, si nosotros empezáramos a cumplir la ley de Dios, que es la que tenemos más próxima a nosotros, el mundo sería diferente. La verdad universal se logra a través del conocimiento que se va adquiriendo de las distintas fuentes, por lo que los esenios promulgaban el estudio de los libros sagrados de la humanidad para conocer sus aportaciones milenarias a la cultura. Con este conocimiento se comprende que las aparentes contradicciones que existen en una tradición y otra se derivan de la parcialidad de los que la han interpretado.
a la lectura de los textos sagrados porque sabían que los símbolos, las letras y las palabras crean en el cuerpo mental frecuencias tan altas que elevan pensamientos del lector hacia el cuerpo mental del maestro. Este que originó la verdad. Este que es el único modo de tener a su disposición la fuente del conocimiento, de la armonía y del poder del maestro. Predicaban también la unidad entre el hombre y la naturaleza como base de la existencia del ser humano en el planeta y como parte de la totalidad del universo, un campo de fuerzas terrenales y planetarias. Y solo cuando contribuye con estas fuerzas podrá evolucionar y llegar a tener contacto por un esfuerzo de su voluntad con el océano cósmico de la vida universal y unirse así con la ley. Es entonces y solo entonces cuando logra la paz con el Padre Celestial y por ende la séptuple paz. ¿Cuál era la séptuple paz? La paz con el cuerpo, la paz con la mente, la paz con la familia, la paz con la humanidad, la paz con la cultura, la paz con el reino de la Madre terrenal y la paz con el reino del Padre terrenal. A ellos, a los esenios, también se les da el concepto de que fueron los creadores para que nosotros lo conociéramos del árbol de la vida. El árbol de la vida es un símbolo sagrado que existe en casi todas las religiones y enseñanzas místicas. Aparece en las enseñanzas de Moisés, donde en el Génesis se refiere al árbol del conocimiento del jardín del Edén. También el árbol Bodhi, donde Buda alcanza la iluminación, tiene relación con esta la enseñanza oculta. Y el mismo simbolismo lo tienen el olivo en el Islam, el abedul o alerce en Siria, el roble en la Galia y el tilo entre los germanos, el fresno en Escandinavia, etc. El árbol de la vida de los esenios representa 14 fuerzas, 7 celestiales o cósmicas y 7 terrestres o planetarias. Solo reconocían fuerzas positivas y constituían o construían el universo. Porque a diferencia de muchas otras tradiciones, los esenios no reconocían fuerzas destructivas, cosa que tampoco deberíamos nosotros, no tanto no reconocer, sino no hacer. Daban por hecho que el hombre cumpliría el papel para el que fue puesto en el mundo, vencer toda oposición por medio del pensamiento, sentimiento, palabra y acción de amor noble, eliminando así las corrientes de oscuridad que atrasan el desarrollo humano. A las fuerzas celestiales, que eran ser cósmica o sintonía con el Creador, tenemos que pensar en positivo. Va de nuevo, que nuestros pensamientos, sentimientos, palabras y acciones sean en positivo. Quitemos todas las corrientes negativas, quitemos todo lo que nos aparta de esa presencia del Dios Padre terrenal, del Dios Padre Creador. El árbol representaba mediante 7 raíces dentro de la tierra y 7 ramas que se extendían hacia el cielo. El hombre aparecía en medio de este árbol, indicando su relación con la tierra y su aspiración hacia el cielo. Cada raíz y cada rama simboliza un ángel distinto. Las raíces eran los ángeles que trabajaban directamente con la humanidad en el planeta y los denominaban la madre terrenal, el ángel de la tierra, el ángel de la vida, el ángel de la alegría, el ángel del sol, el ángel del agua y el ángel del aire. Las ramas simbolizaban a los ángeles cósmicos y le llamaban el Padre Celestial, el ángel de la vida eterna, el ángel del trabajo creativo, el ángel de la paz, el ángel de la fuerza, el ángel del amor y el ángel de la sabiduría. El hombre está rodeado de todas estas fuerzas o ángeles. Lo que pasa es que muchas veces, santitos y santitas, por nuestras formas de ser, de actuar, de pensar en negativo, nos apartamos de esta esencia verdadera que es Dios, espiritualidad, paz, tranquilidad, formas de pensar. ¿Cómo me doy cuenta si una persona, como decíamos anteriormente, está trabajando para adquirir esa, ¿se acuerdan? Esa santidad inalterable? Yo me doy cuenta que una persona está trabajando en su santidad inalterable cuando su vida es paz, tranquilidad, cuando de su boca solo salen cosas positivas, cuando de su forma, su esencia, solo verdaderamente hay cosas que a uno le ayudan a surgir y salir adelante. Cuando una persona no está trabajando su santidad inalterable, es cuando su boca y su mente se llenan solo de prejuicios, de señalamientos, de cosas negativas. Ahí estamos mal, o no queremos evolucionar. Los esenios se contactaban con los ángeles porque sabían que debían estar en armonía con ellos
para poder recibir su fuerza o bendición y llevar una vida llena de energía, adquirir conocimiento y transformar su organismo en un instrumento mejor. Consideraban que lo más importante era estar en armonía con nuestro Padre Celestial y nuestra Madre Terrenal, para lo cual era indispensable estar conectado con los ángeles. Las enseñanzas esenias comprendían normas para el cuerpo físico, transmitidas a través del Evangelio Esenio de la Paz. Ese libro no lo tenemos todavía, lo mandamos a pedir a una librería aquí en Costa Rica. Estamos también haciendo ahí una búsqueda en México, pero pronto tendremos el Evangelio Esenio de la Paz. Y tenían para enriquecer el espíritu las comuniones esenias de los ángeles. Los ángeles se comunicaban todos los días, en la mañana, a la aurora, en la tarde y en la noche. Entonces tengamos pues eso presente de cómo está nuestra vida con respecto a nuestra comunicación con nuestros ángeles durante nuestro diario vivir. ¿Alguna consulta? ¿Estamos bien? Bueno, ha sido un momento importante. Una de las cosas que quise en esta tarde de formación que aprovechamos era, a pesar del aguacero que se vino, que por eso pusieron un micrófono, ¿verdad? Porque se nos fue un toquecito el audio, pero ya escampó, llovió como quiso, inundó el jardín, inundó aquí la terraza, pero está muy bien todo, gracias a Dios. Sassy y Hockey bien guardaditos para que no se mojen porque le tienen miedo al agua, pero qué dicha que la tecnología de Isaí nos tiene hasta micrófono, aquí no sabía yo eso. Bueno, ya tenemos pantalla, ya tenemos equipo, ya el karaoke se arma dentro de muy poco. Santitos, concluimos de una manera muy especial. Los esenios, que son esa primera comunidad de Cristo hasta después de Cristo, a comprender cuál es la existencia de lo único que espera de nosotros es que Dios se solidifique, se presente, se armonice en este plano físico. ¿Cómo se va a armonizar? Permitamos que actuemos de acuerdo al plan y orden divino de Dios. Tal vez yo soy sanador de muchas maneras. Nosotros no necesitamos ser esenios en este momento, aunque sería interesante, pero nosotros somos sanadores. Sanadores cuando escuchamos a los demás, sanadores cuando servimos a las demás personas, sanadores cuando estamos en el momento idóneo para que nosotros lleguemos a estar colaborando con aquellos que tanto nos necesitan. Porque es que en este tiempo de pandemia nos ha hecho falta tanto congregarnos, porque ya estábamos madurando en nosotros el espíritu de la fraternidad. Hoy nos hace falta un abrazo, nos hace falta un beso de verdad, nos hace falta un apretón de manos, porque aprendimos que nosotros somos esa esencia de Dios, y la esencia de Dios nos ayuda, o la primera enseñanza es compartir con los demás. Hoy también somos testimonio de muchas personas que han compartido con nosotros, que han compartido con otros y que siguen ayudando a muchas personas, porque ese es el objetivo, no del cristianismo, no de una religión, no de una denominación, no, es el objetivo de la humanidad. La humanidad fue creada para compartir. Desde el libro del Génesis hasta tanto Jesús como San Pablo nos recuerda que todo fue creado. San Pablo nos habla de la persona de Jesús, todo fue creado por Él y para Él. La creación también fue un compartir. Dios hizo la creación para que nosotros estuviéramos compartiendo. ¿Compartiendo con qué? Bueno, compartiendo con lo creado, compartiendo lo que tenemos, compartiendo toda la bendición que Dios nos da a cada uno de nosotros. Santitos, este tiempo nos hemos dado cuenta que el compartir es muy importante. En este tiempo nos hemos dado cuenta que dar a los demás es muy importante. En este tiempo nos damos cuenta cómo tenemos que valorar la bendición de Dios en nuestras vidas y cómo tenemos que bendecir a muchas personas, porque verdaderamente han hecho obras grandes para con nosotros. Santitos, los esenios, una de las enseñanzas más lindas que nos dicen de acuerdo a la vida espiritual, y lo concluyo con el poema de los ángeles de los esenios, dice: en adelante no envejeceremos y nunca moriremos, sin declinar, siempre vivientes y multiplicando. Vendrán entonces vida e inmortalidad, y el mundo será restaurado, la creación será sin muerte, prosperará el reino del Padre Celestial,
y habrá perecido el mal. Estamos en el momento en que esto se haga vida en nosotros. No existirá la muerte, porque ya muchos hemos aprendido a enterrar las cosas negativas, a que muera todo lo negativo en nosotros, y como Jesús en esta cuaresma hemos salido resucitados de muchas circunstancias. ¿Se han dado cuenta ustedes que en esta pandemia a muchos, una gran mayoría, no les ha faltado el arroz y los frijoles? Tenemos la comidita en nuestra casa. Seguimos luchando para los pagos de los servicios que tenemos que tener, por el alquiler de las casas, por la luz, por el agua, por todas las cosas humanas, normales que todos necesitamos. Pero nos hemos dado cuenta que no ha hecho falta la comidita, no nos ha hecho falta la salud, no nos estamos preocupando porque nuestra fortaleza viene de parte de Dios y Él sabrá qué hacer con cada uno de nosotros. Atrae a muchas personas a nosotros, ¿para qué? Para que nos bendigan, para que nos sintamos bien. Santitos y santitas, hoy es un día importante. Ojalá, espero en Dios, que esto que hemos aprendido hoy lo tengamos no solamente en la mente, sino que lo guardemos en nuestro corazón, que permitamos que nuestro espíritu, que es la esencia de Dios, se glorifique cada vez que hablamos de estos temas que nos ayudan a ser nosotros cada día mejores. Y especialmente recordemos, no es la mente y el corazón ni el cuerpo físico los que van a llegar a la presencia del Señor. Es nuestro espíritu, es la esencia de Dios que cada uno de nosotros tenemos. Y cada vez que hablamos de estos temas, que descubrimos otros, que nos vamos a dar cuenta la inmensidad de cosas espirituales que nos ofrecen, vamos a ver cómo nuestro espíritu sigue alimentándose de esta necesidad que tiene de la búsqueda de cosas espirituales, porque nuestro espíritu tiene la labor de evolucionar para llegar cada día. Lo que más me ha gustado de esta enseñanza, santitos y santitas, que espero que lo hayan apuntado ustedes, aunque sea en el papel higiénico, es que ustedes y yo estamos llamados a buscar la santidad inalterable. No permitamos que nada ni nadie nos robe la paz, pero oremos mucho porque nos roba la paz, porque está muy lejos de esta santidad inalterable. Que nada nos altere, que nada nos reprenda, que nada nos impida buscar formación, buscar evolucionar espiritualmente, buscar ojalá cursos de muchos. Aquí en Costa Rica y en el mundo entero hay muchas personas que están dedicadas a darnos cursos para que nosotros evolucionemos espiritualmente. En Costa Rica hay muchas personas buenas, lindas, con corazón amable y entregado para enseñar a muchas personas. Hay otros que se abusan, otras que se abusan, pero bueno, lo importante es que sigamos en esta formación, en este descubrimiento. Hay mucha literatura, hay mucho que vamos a descubrir tal vez en Facebook, tal vez en YouTube, tal vez en muchos grupos que nos van a enseñar a buscar esas cosas que nuestro espíritu necesita. Así como ustedes y yo nos preocupamos de que nuestro cuerpo físico desayune, meriende, almuerce, meriende, cene y meriende, así también nosotros tenemos que buscar que nuestro espíritu sea un constante alimento cotidiano de todos los días, no de todos los domingos de misa, ni los martes o miércoles de curso, no. Es un continuo alimento espiritual. No permitamos, santitos y santitas, que nadie nos ensucie nuestra mente de cosas negativas. Y desde ya les digo, para que lo tomen en cuenta, si alguien les habla mal de alguien, por favor, desen la vuelta, porque lo que les está echando es basura a su espíritu y les está limitando la búsqueda o llegar a la evolución de esa santidad inalterable. Todo lo que nos altere espiritualmente no viene de Dios. Todo el que habla mal de alguien no viene de Dios. Todo el que juzga a otra persona o otra situación no viene de Dios. De Dios viene todo lo que es unidad. De Dios viene todo lo que es crecer, evolucionar, salir adelante. De Dios viene todo lo que es la necesidad o la búsqueda de cómo yo puedo salir adelante. Gracias por esta tarde que me regalaron. Gracias por este ratito que ustedes van a disfrutar. A los que lo verán después, más tardito, pues ojalá que verdaderamente le tomemos esta esencia. Hoy le pedimos disculpas porque no teníamos
presente lo del aguacero, estamos estrenando el micrófono, Isaí está ahí trabajando bastante en este asunto, pero vamos a aprender. De aquí a unas 515 charlas más, vas a ver que ya todo va a estar bien, sin ningún problema. Pero vamos bien, vamos bien. Y hablaba ayer con unas dos personas, un matrimonio que quiero mucho, y les decía que una de las cosas que le doy gracias a Dios de esta pandemia es que nos ha enseñado a utilizar la tecnología, nos ha enseñado a estar más juntos, separados pero juntos, dice un canal por ahí, nos ha enseñado a descubrir la necesidad que tenemos. Hoy es miércoles, estaremos conectados a las 3 de la tarde para hacer nuestro tiempo santo en la presencia de Jesús Eucaristía. El viernes a las 3 de la tarde estaremos haciendo la coronilla de la misericordia, si Dios así lo permite, y después venimos al domingo con la misa, la celebración dominical que vamos a seguir transmitiendo, y si Dios así lo permite, pues esta agenda la hemos estado llevando bien. Les pido disculpas a los grupos de ayer martes, cometí un error en grabar la meditación, que fue muy bonita, la grabamos, pero no hasta hoy, casi ya 24 horas, no se ha ni tan siquiera bajado al canal de YouTube. Nunca más volvemos a grabarlo aparte, vamos a seguirlo grabando por este medio, es más interesante. El otro día ya él me enseñó cómo lo grabamos en Facebook, lo podemos pasar a WhatsApp y de aquí directamente al canal de YouTube, porque ahí vamos a seguir subiendo todas estas enseñanzas que Dios nos está permitiendo, y eternamente agradecido con cada uno de ustedes que se conectan a esta hora, nos ven después, porque eso motiva más a prepararnos, a ponerle ganas al asunto y saber que tenemos una comunidad, ya sea la Misión San Pablo, los grupos de ángeles o espiritualidad, o todos los que nos ven por este medio, me está motivando a seguir aprendiendo más, estudiando más, para poder compartir muchas de las cosas que sé que nos va a llegar a nuestro espíritu, porque todos nuestros espíritus están en continua motivación de evolución, estamos evolucionando, y necesitamos para evolucionar aprender, no cerrarnos en lo que nos han dicho, porque no todo lo que nos han dicho es verdad, pero sí por lo menos tenemos que saber que estamos en un continuo descubrimiento de verdades. La verdad única, y perdónenme la redundancia, la verdad única y verdadera no existe en una iglesia ni en una religión. La verdad única existe en la búsqueda del conocimiento, y muchas veces su verdad es diferente a la mía, pero lo más importante es que aunque las verdades sean compartidas, tienen que ser respetadas. El único que es camino, verdad y vida se llamó Jesús, y en ningún momento le dio poder a nadie para decir que tuviera verdades absolutas, porque no existen verdades absolutas. El único que es verdad es Jesús. El único que me lleva a la vida eterna es Jesús. El único que me va a llevar al conocimiento pleno es Jesús. Lo demás siguen siendo teorías e hipótesis que vamos a ir aprendiendo, porque el descubrir algunas cosas diferentes o nuevas son muy importantes. Pero nunca, hermanitos y hermanitas, santitos y santitas, nos cerremos en que somos los dueños de la verdad absoluta. Muchos hoy están fracasando porque se creen los dueños de la verdad, y el único que es verdad se llama Jesús. Dios los bendiga, nos vemos si Dios quiere el día de mañana a las 3 de la tarde, que nos dé salud para seguir adelante, y que el Señor bendiga sus casas, sus familias, sus trabajos y todas las cosas lindas que ustedes están haciendo en este tiempo de pandemia. Que Dios los bendiga y que la pasen muy bien.